Hermanos, gracia y paz. Vamos a darle continuidad a un tema que iniciamos el día de ayer y estuvimos hablando de que nosotros debemos conocer a nuestro Dios, aparte de aquellas cosas que nosotros hemos escuchado, como lo dijimos en estos días, de conocer a Dios como todopoderoso, inmutable, eterno, omnisciente, omnipresente, todas estas cosas que se encuentran en teología propia, que hacen parte de la teología sistemática, que también hay un aspecto más para conocer de Dios y es Dios como juez, ¿sí? Porque nosotros y toda la creación se va a tener que presentar ante ese ser glorioso en algún momento de nuestra vida, hermano. ¿Y cómo nos vamos a presentar nosotros delante de ese ser glorioso? No solamente por conocer toda la teología sistemática que se pueda. Puedes conocer lo que quieras, neumatología, amartiología, cristología, lo que quieras. Pero si no hay una realidad de esa vida de Cristo en ti, vas a tener un grande problema cuando nos presentemos ante el Señor. ¿Es necesario conocer todo esto? Claro. Estamos conociendo a nuestro Dios, el ser de Dios, pero como lo dijimos en estos días, hermano, Dios utiliza en las Escrituras la palabra conocer, algo tan íntimo que lo relaciona con la relación entre el hombre y la mujer. Y conoció a Adán a su mujer. Y en la Septuaginta es ginosco, conocer. Entonces Dios no utiliza la palabra y tuvo relaciones sexuales con Eva. No, la conoció, para que nosotros podamos entender que el conocimiento de Dios es algo profundo, más allá de las letras, ¿cierto? Y no estamos quitando el valor que tienen las Escrituras, ¿no? Necesitamos conocer las Escrituras, ¿cierto? Pero debemos ir más allá de las letras, hermano. Que los hermanos puedan palpar una realidad de la vida en Cristo en cada uno de nosotros, ¿sí? Que los hermanos puedan tocar la realidad de Cristo en nosotros. La iglesia y el mundo debe conocer que Cristo resucitó y la iglesia es la encargada y la depositaria de la vida de Dios para expresar eso. Entre nosotros debemos darnos cuenta que efectivamente Cristo ha resucitado porque lo estoy conociendo en ti. Pero muchas veces lo que se conoce en la vida nuestra es la nuestra. Nuestro carácter, nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Y Cristo no era así. ¿O sí? Cristo no era así, hermanos. ¿Sí me entiendes? Entonces le pedimos al Señor en nuestra oración que nos ayude a tocarle y a percibirle, ¿cierto? Y en ese afán por percibirle y por poder tocar, nace el tema que estamos compartiendo, que es conocer a Dios como juez. Si nosotros conocemos a Dios como el Shaddai, como el Todopoderoso, si nosotros conocemos a Dios como el inmutable, si nosotros conocemos a Dios como el omnisciente y el omnipresente, son cosas necesarias para la iglesia, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfrentar es al juez. A ese nos vamos a enfrentar nosotros, hermano. Y Él es todopoderoso, claro. Y Él es inmutable, claro. Pero nos vamos a enfrentar a un juez. Nos vamos a enfrentar al Cordero León, hermano. No solamente al Cordero, hermano. Y la iglesia debe tener una conciencia clara de lo que va a hacer. Vamos entonces a continuar. Ayer empezamos a hablar acerca de la introducción de los juicios que Dios va a hacer en el mundo creado. Estuvimos hablando primero de un aspecto de Dios como juez, porque Dios tenía que juzgar todas las cosas. Y estuvimos viendo cómo la Escritura dice que Dios el Padre le entregó el juicio a su Hijo. Y por eso leímos en Apocalipsis al Señor Jesucristo con cabello blanco, que estaba representando su eternidad, su antigüedad, pero también el que va a ejecutar todo el juicio, ¿cierto? Entonces vamos a considerar hoy algunos aspectos de las cosas que Dios va a juzgar y que la iglesia va a participar de alguna de ellas, ¿sí? Estuvimos terminando la reunión donde mostrábamos cómo la iglesia ejecuta un juicio en el tiempo presente y traímos el caso de Corintios. ¿Acaso no hay alguno justo entre vosotros que pueda juzgar estas cosas? ¿Sí? Pero también mostramos que la iglesia en un futuro, cuando leímos Apocalipsis 20, los que
los tronos y los que se sentaron sobre ellos son aquellos que tuvieron facultad de juzgar. O sea, cuando estaban en la tierra pudieron juzgar las cosas por el Espíritu, y a causa de ese ejercicio espiritual que experimentaron en la tierra, se les dio poder hacer juicio en los tronos donde están sentados, ¿cierto? Entonces vamos hoy a considerar los juicios de Dios. Vamos a hablar del juicio a Babilonia, vamos a hablar del juicio al anticristo, vamos a hablar del juicio del tribunal de Cristo, vamos a hablar del juicio a las naciones, vamos a hablar del juicio a todas estas cosas que Dios tiene que juzgar, y cada una tiene que ser juzgada por un aspecto en particular. Va a ser un poco larga la reunión, hermano, así que me parece. Salmo 110, versículo 1. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Vamos a leerlo. La iglesia ha conocido mucho que Dios es amor, ¿cierto? Constantemente repetimos que Dios es amor, y Dios es amor, es verdad, ¿cierto? Pero también es fuego consumidor, hermanos, y también deberíamos acordarnos de que Dios es fuego consumidor. Salmo 110, versículo 1, Yahvé dijo a mi Señor, Yahvé dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo le presenta esa profecía a los intérpretes de la ley, a los fariseos, lo querían tentar a él, y él les dice, bueno, si el Cristo es el hijo de David, ¿cómo le llama Señor? ¿Cierto? Entonces, aquí vamos a empezar a considerar algo. Después de que el Cordero muere, después de que el Cordero asciende, el Cordero va a la diestra del Padre, y eso lo vemos en Daniel. Cuando Daniel tiene unas visiones y ve un hijo del hombre en una nube llegando hasta el anciano de días. Ahí se cumple, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y sumemos la escritura que lo dice Primera de Corintios 15, 25, que está haciendo nuestro Señor, aparte de interceder como sacerdote, porque ayer cuando vimos la visión de Apocalipsis, vimos que el Señor tenía una túnica que llegaba hasta los pies, una túnica sacerdotal, poderes, y vimos el cinto ceñido en su pecho como los sacerdotes. Entonces Él está intercediendo como sacerdote, el sacerdote según el orden de Melquisedec o Melquisalén. Pero también hay otro aspecto más de nuestro Cristo, y es como juez, porque es el que tiene ojos como llama de fuego, hermano, ¿sí? Y tiene pies de bronce bruñido, o sea, Él va a ejecutar juicio porque el Padre lo juzgó a Él, ¿cierto? Está capacitado para ello. Entonces, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, y sumémosle con el versículo 1 Corintios 15, 25, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos tus enemigos debajo o por estrado de tus pies. Entonces vamos a empezar a mirar cómo el juez, como dijo Abraham, el juez de la tierra no hará lo que es justo. Entonces vamos a mirar cómo el juez justo va a colocar todos los enemigos de Dios por estrado de tus pies y los va a juzgar, ¿sí? Es preciso que Él reine, porque Él está reinando ya en la iglesia, hasta que todos sus enemigos sean puestos por escabel de sus pies. Hay una palabra en Romanos, no recuerdo si es 16 o 15, que dice en breve, y Dios en breve aplastará a Satanás bajo la planta de vuestros pies. Hay una figura de eso en Josué, en el Antiguo Testamento, cuando Josué vence unos reyes, y Josué manda a llamar a los capitanes de su ejército y les dice, coloque el pie en el cuello de ellos, ¿sí? Ya desde anterioridad el Señor nos estaba revelando la victoria que Él iba a conseguir en la cruz. Aleluya. Entonces, vamos a empezar a considerar algunos juicios de Dios. No lo vamos a decir todo, no podemos, no lo entendemos, pero al menos aquello que hemos entendido y considerado podemos hablar de esto.
Uno de los primeros juicios que Dios va a hacer es a Babilonia. Vamos a Apocalipsis 17, versículo 1. Naturalmente el Señor juzgó al diablo y al pecado en la cruz. La Escritura dice en Romanos 8 que el Señor le dio muerte literalmente al pecado en su carne. En la cruz, nuestro amado Señor Jesús le dio muerte al pecado, lo mató. Y eso lo dice Primera de Pedro 4:1, el que terminó con el pecado. Entonces vamos a mirar uno de los primeros juicios que Dios va a hacer y es con Babilonia. Todos conocemos el inicio de Babilonia con Nimrod en el tiempo de la Torre de Babel. Alexander Hislop en su libro Dos Babilonias dice que el instigador de la Torre de Babel fue Cus, el papá de Nimrod. Juntamente con ellos instigaron para levantar la Sigurat. Y a partir de Nimrod conocemos nosotros una figura de lo que va a ser el anticristo, todos bajo el gobierno de una persona. Y empieza a conocerse como Babel, confusión, ¿cierto? A lo largo de la Biblia siempre nosotros vamos a ver dos mujeres, dos ciudades que terminan siendo mujeres o dos mujeres que terminan siendo ciudades. Por ejemplo, Eva, una mujer, ¿cierto? Que se habla como figura de ella, como la iglesia, y se va edificando hasta que en Apocalipsis aparece como una ciudad, ¿cierto? Ok. Pero también en la Biblia tenemos otra mujer que está tratando de rivalizar con la iglesia y es Babilonia, ¿sí? En Apocalipsis nos revelan Babilonia, que es una ciudad, porque lo termina diciendo, pero también es una mujer. Y Dios le llama a esa mujer ramera, ¿sí? Vamos a leer Apocalipsis 17, versículo 1. Los que tienen Reina y Valera tienen un subtítulo que dice condenación de la gran ramera, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 1 y el versículo 2. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. La Biblia de las Américas y la Biblia Bover Cantera dice: te mostraré el juicio. Recuerda que estuvimos viendo en la reunión pasada la diferencia entre crisis y crima. Crima es la sentencia condenatoria. Bueno, aquí también se puede traducir como juicio, pero es crima, la sentencia contra la ramera. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Entonces, ¿qué ha hecho esta mujer? Ha tratado de desviar a los hombres, ha tratado de quitarle el camino a los hombres hacia Dios para que se vayan hacia ella, y con eso han hecho que los hombres forniquen con ella. ¿Cómo? Dándoles a beber vino. Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo dijo en Juan 15, yo soy la vid verdadera. ¿Qué implica eso? Que hay vides falsas. De entrada implica que hay vides falsas. Entonces hay unas vides que producen vino y embriagan al pueblo de Dios. Hermano, ¿cómo dice eso? Pues claro, Apocalipsis no dice salid de ella, del medio de ella, pueblo mío. ¿Sí? Salid en medio de ella, pueblo mío. Entonces hay hermanos todavía en Babilonia que se están embriagando con lo que les brinda Babilonia, y es necesario salir de Babilonia porque Dios la va a juzgar. Dios va a juzgar todo lo oscuro, todo lo negativo en este universo y lo va a tirar en el basurero. Es la gehenna de fuego, hermano. Entonces, versículo 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Pasemos al versículo 6. ¿Por qué más la va a juzgar? Y vi a la mujer ebria, o sea, bebió tanto que se emborrachó. ¿Con qué? Hermano, con la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. ¿Cómo Dios no la va a juzgar?
¿Cómo Dios no va a hacer un juicio justo con esa mujer que estaba matando a los mártires de Jesús? ¿Crees que es justo darle eso a ella? Es justo, hermano. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrada con gran asombro. Entonces, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, uno de los primeros juicios que va a ser contra Babilonia, la mujer que es una ciudad. ¿Cómo lo va a hacer? Pasemos al versículo 16. Hay una visión de la bestia que no la vamos a leer, que tiene 10 cuernos. Versículo 16, y los 10 cuernos que visten la bestia, los 10 cuernos, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes. ¿Y qué más va a hacer con ella? La va a quemar. Y la quemarán con fuego. Entonces, el anticristo, el ejecutivo mundial, ellos van a acabar con Babilonia. La van a quemar. En el capítulo 18 se va a decir, va a mostrar cómo es que va a caer Babilonia. Y vamos a leer solamente el versículo 18, 8. Capítulo 18, versículo 8. Vamos a leerlo hasta el versículo 4. Estamos conociendo a Dios como juez. Por lo cual en un solo día vinieron sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego. ¿Quién va a hacer eso? El anticristo, porque el anticristo no va a permitir ningún Dios, entre comillas, sobre la tierra. ¿Sí? Y ya sabemos lo que dice la Escritura. Las naciones adoran a los que por naturaleza no son dioses. ¿Por qué por naturaleza no son dioses? Porque por naturaleza son oro, plata, piedra, bronce, ¿cierto que sí? Esos no son por naturaleza dioses. Entonces, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, aleluya, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Entonces, uno de los primeros juicios que va a hacer nuestro Dios es juzgar a Babilonia, y va a utilizar al anticristo. ¿Quién lo iba a pensar, cierto? Es lo mismo que sucedió con Jerusalén. Las 2 tribus restantes. Ustedes saben que Israel hubo una división, 10 tribus norte, 2 tribus sur, Judá y Benjamín. Y Dios levanta a un hombre llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y entonces la Escritura dice de Nabucodonosor, dice así: Nabucodonosor, mi siervo. Sí, así lo dice la Escritura, ¿cierto? Iba a cumplir el juicio que Dios le iba a hacer a Judá y a Benjamín. Y lo hizo por medio de Nabucodonosor, hermanos. Sí. Amén, hermano. Entonces tenemos uno de los primeros juicios. Algún hermano puede sacar un orden más completo y más exacto de los juicios de Dios. Podemos sacar lo que alcanzamos a entender. Vamos a ver a un segundo juicio que va a ser Dios, nuestro Señor Jesucristo, el anticristo. Vamos a ir a Daniel 7. Vamos a ir a Daniel 7. Vamos a leer muchos textos, hermano. ¿Sí? Esta era una reunión que podría irse un poco más larga, pero vamos a hacerlo solamente en esta. Un poquitico más larguita para poderla abarcar. Anticristo, Daniel 7. Ustedes saben que el contexto viene hablando de las bestias. Viene hablando de una cuarta bestia que Daniel se asombra, y de esa cuarta van a salir unos cuernos, hasta que llegamos al versículo 24, y se le dice así de los cuernos. Los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. ¿Cuál reino? El cuarto, ¿sí? Ok. Tras ellos se levantará otro, el cual será diferente a los primeros, y a 3 reyes derribará. Ese es el octavo, ¿sí?
Y hablará, mire lo que hará este hombre, hablará palabras contra el Altísimo, contra Ilaya, y los santos del Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos, la ley, y serán entregados en su mano hasta, ¿cuánto? Tiempo, tiempos y medio tiempo. Todos sabemos que eso es sinónimo de 1260 días, sinónimo de 3 años y medio, sinónimo de 42 meses, ¿cierto? Pero cuando se levante este hombre, ¿qué va a pasar? Aleluya, porque nuestro Dios es un Dios justo y un juez justo y le va a dar a cada uno lo que se merece. Cuando se levante este hombre, pero se sentará el juez. Se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Entonces vamos a mirar las escrituras en parte cómo va a ser. Vamos a ir a Apocalipsis 19 y vamos a mirar. ¿Por qué Dios va a juzgar a este hombre? Porque se va a hacer Dios. Porque este hombre se creyó la mentira que el diablo le dijo a Eva. Seréis como Dios. Y eso lo dice Pablo en Tesalonicenses. Se va a sentar en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Hermano, hay solamente un Dios. Si hay alguien más que tenga esencia divina, que levante la mano. Pero si no hay nadie más, hay un solo Dios. ¿Cierto? Hermano, cuando nosotros miramos qué fue lo que le pasó a Luzbel, la palabra hebrea para Luzbel es Heilel, ¿sí? En el hebreo. En el griego es eóforo. Y en el latín, del latín viene Lucifer. O sea, Lucifer viene del latín, el portador de la luz. Nosotros vemos en este ser los primeros pinos de la esquizofrenia. ¿Cómo se le ocurre que puede levantarse delante de Dios? Ellos sabían que esa luz que había allá era Dios. ¿Podrá alguien contra Dios? Es una guerra perdida, con solo hecho de pensarlo. Más sin embargo, el querubín se levantó contra Dios y quiso ser Dios, lo revela Ezequiel, Isaías 14, ¿cierto? Y entonces esa locura que se le metió a él, se la metió a todos los demás ángeles caídos. Y se la metió a la mujer. Seréis como Dios. Y ahora se la ha metido a este poco de dictadores que se creen Dios. ¿Sí? Y este último hombre, la última forma de gobierno en un hombre, el anticristo, va a creer que es Dios. Pero como solamente hay un Dios, entonces Dios va a juzgar esa situación. Apocalipsis 19:19. En la venida del Señor aparece en el versículo 11, donde aparece el verbo de Dios. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Sabe qué dicen los luciferianos? Que van a recibir la venida de Cristo con bombas de neutrones. 20. Y la bestia, el anticristo, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Cómo la adoraron? ¿Quién como la bestia? Claro, quitó el hambre de la tierra, dio paz en Israel. ¿Quién como ella? ¿Cierto? Estos dos, la bestia y el falso profeta, ¿qué pasó con ellos? Fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea que estos seres no van a pasar por la muerte. Van inmediatamente al lago de azufre y fuego, hermano. Dios es fuego consumidor. Va a juzgar toda rebelión, toda idolatría en el corazón del hombre, hermano. Oh Señor, ayúdanos, bendito Señor. Un segundo juicio que Dios iba a hacer. Un tercer juicio que Dios va a hacer. Vamos a ir a Eclesiastés. Después de los proverbios, después de los cantares, antes de los cantares, proverbios, viene Eclesiastés.
Vamos a leer Eclesiastés 12, versículo 14, hermanos. Hay muchas más cosas que se pueden decir acerca de esto, pero creemos que es lo necesario con esto, hermano. Y hay muchos más temas para compartir con los hermanos. La edificación en la casa de Dios, la edificación partiendo de Noé, la edificación partiendo de Moisés, la edificación partiendo de Salomón, las pisadas de Abraham, las pisadas de Cristo. Pero creemos que necesitamos conocer a Dios más como juez, hermano. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea como, sea buena o sea mala. O sea que los antiguos hebreos ya tenían la noción de que Dios iba a juzgar todas las cosas, todos los pensamientos de los hombres, toda cosa que llamásemos buena o toda cosa que llamásemos mala, hermano. Amén. Y vamos a mirar Mateo 16. Vamos a leer varios textos, hermano, porque es más seguro para nosotros, ¿no? Mateo 16, vamos a leer el versículo 27. Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, ¿y qué hará cuando venga? Y entonces pagará, recompensará a cada uno conforme a sus obras, ¿cierto? Eso va a suceder cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga. Y ahora nos vamos a introducir al juicio que Dios va a hacer con la iglesia. Todos lo conocemos, ¿cierto? El tribunal de Cristo. Vamos a leer que en el Salmo, vamos para el Salmo 50, verso 4, ya existía la noción de que Dios iba a juzgar a su pueblo. O sea, eso que hablan los escritores del Nuevo Testamento, neotestamentario, ya fue revelado en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y los hebreos antiguos conocían por la ley que Dios iba a juzgar a su pueblo. Es más, Dios siempre ha estado juzgando a su pueblo, hermano. ¿Qué cree que lo que sucedió con Israel, qué fue? ¿Qué cree que las cosas que suceden en nuestra vida, qué es? Son de gratis. Dios ejerciendo un juicio sobre las cosas que necesita juzgar en nuestra vida, que son aborrecibles, pecaminosas y desagradables en nuestra vida. Ahorita que estuvimos visitando a los hermanos en la costa Caribe, en Colombia, estuvimos hablando de la lepra. La lepra en la piel, la lepra en el vestido y la lepra en la casa. Hermano, y Dios, para él el pecado es como la lepra. Algo inmundo. ¿No ha visto un leproso? Con llagas, se revientan, huele feo. Dios ve el pecado así. ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Lo vemos así? Aborrecible de esa manera, que huele feo, desagradable. Hermano, y cuando estamos hablando de pecado, no estamos hablando solamente de las cosas que nosotros creemos que son grotescamente pecaminosas. Porque cuando hablamos de pecado muchas veces lo relacionamos con adulterio, fornicación, robo, mentiras, ¿cierto? Pero hay más cosas en el corazón del hombre. ¿Cierto? Envidia. Ay, sí hay envidia en la iglesia, ¿no? Celos, contienda, vanagloria. Eso no es pecado. Eso también es pecado. Ay, Señor Jesús. Cuando estábamos leyendo este tema ayer, hermanos, nos dimos cuenta que estamos faltos del Señor en muchos aspectos en nuestra vida. Salmo 54. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Somos el pueblo de Dios, ¿cierto? La iglesia, o sea, todos los creyentes sobre la faz de la tierra. ¿Qué va a hacer Dios con su pueblo? No va a juzgar, hermano.
El hecho de que seamos hijos de Dios no quiere decir que no vamos a pasar por el juicio de Dios. Si Dios juzgó a su Hijo, ¿cómo cree que no nos va a juzgar a nosotros? ¿Ah? Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Cierto? Nosotros hemos hecho pacto con el Señor hizo pacto con nosotros, hemos entrado al sacrificio de su Hijo y ahora somos su pueblo, pero Dios manda que ese pueblo sea juntado porque va a juzgar a su pueblo. ¿Cierto? Y vamos a leer Primera de Pedro, que hoy hemos estado hablando de este texto con los hermanos. Primera de Pedro 4:17. Todos lo conocemos, ¿cierto? Lo sabemos de memoria, ¿cierto? Amén, hermanos. Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Hablábamos con nuestro hermano que nos decía que el juicio comenzó ya por la casa de Dios, ¿cierto? Y si primero comienza por nosotros, la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, Dios empezó juzgando a su Hijo. Ahora Dios juzgará las obras y las acciones de su pueblo. Las Escrituras hablan en Nehemías, ahí en Nehemías habla de la restauración de la casa de Dios y habla de 12 puertas, ¿sí? La primera puerta es la de las ovejas, ¿cierto? Pero la última puerta es la puerta del juicio. Vamos a leerlo, Nehemías 3, ¿sí? 31. Hermano, y las Escrituras son para que nos acerquemos con un corazón arrepentido al Señor, hermano. Si hemos estado pecando, si hay orgullo en nuestra vida, si hemos estado ofendiendo al Señor, hermano, es momento de volvernos siempre al Señor, hermano. El Señor nos perdona. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Él todavía es abogado, hermano. Él todavía intercede por nosotros. Todavía hay misericordia, hermano. Nehemías 3:31, la última puerta. Después de esto restauró Malaquías, hijo del platero, la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes enfrente de la puerta del juicio, hermano. Entonces, los creyentes en Jesucristo, cada uno de nosotros, debemos tener una clara conciencia que el juez está a la puerta. No solamente para juzgarnos en el tribunal de Cristo, sino para juzgar todas las cosas desde ahora en medio de nosotros. Un ejemplo, Nabat y Abiú. ¿Recuerdan? Los sacerdotes hijos de Aarón. Entraron al lugar más santo y tomaron fuego de aquel fuego que no inició Dios. Porque en Levíticos 9, creo que es el 23, termina ese capítulo con una gloria. ¿Qué pasó? Descendió fuego del cielo y consumió el sacrificio y se encendió el altar del holocausto. Eso que Dios inició, ese fuego era el que debía continuar. Entonces los hijos de Aarón tomaron fuego no de ese lugar, pero Dios es un Dios justo y es fuego consumidor. ¿Qué pasó? Juzgó el pecado de estos jóvenes. ¿Y sabe qué dice el texto? Que estaban borrachos. Eso dice el texto. Que entraron borrachos a ministrar al Señor. ¿Crees que debe ser juzgado eso? Bueno, como crees que debe ser juzgado, entonces también debe ser juzgado el servicio que se hace en la carne, en la casa de Dios. El servicio que se presta en la carne, en la casa de Dios, es putrefacto a las narices de nuestro Dios.
porque huele a mortecina, hermanos. Ustedes recuerdan el caso del arca de Noé. Ustedes recuerdan que Noé, Dios le dio órdenes a los animales, y en Noé ingresaron en el arca animales limpios y no limpios. Ya había una distinción desde ese tiempo. Y había una particularidad. La paloma sale del arca, sale 3 veces, después hablaremos de eso, pero manda un cuervo. Y la particularidad del cuervo es que el cuervo no volvió. ¿Sabe por qué no volvió? Porque el cuervo es carroñero y estaba feliz comiendo mortecina. Bueno, cuando un creyente, hermano, busca alimento en el mundo está muerto, el mundo está juzgado, hermano. El mundo huele a putrefacto a las narices de Dios, hermano. Ya lo juzgó. Eso pasa cuando nosotros buscamos alimento en el mundo. Estamos comiendo mortecina, hermano. Suena duro, ¿cierto? Pero esa es la realidad. Que el Señor nos ayude. Y los oídos más cerca son los míos, hermano. Entonces el juez está a la puerta, lo dice Santiago, ¿cierto? Entonces ya leímos que hay un juicio que Dios va a hacer, hermanos. El juez está a la puerta, mis hermanos. Señor nos ayude. Presto para juzgar toda rebelión y presto para juzgar todo pecado. Entonces vamos a empezar a considerar el tribunal de Cristo, porque Dios va a juzgar a su pueblo. No nos vamos a quedar sin juicio nosotros, ¿cierto? Vamos a ir a Romanos 14. Ay, que su palabra nos lleve a andar en santidad y en temor delante de ti, Señor. Oh, Señor. Romanos 14, 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos que presentarle cuenta a Dios qué fue lo que hicimos con la vida de Él. No con nuestra vida. ¿Qué hicimos con la vida que Dios depositó en nuestro interior? Y la vida eterna no es su Hijo. Y no nos ha dado a su Hijo. Y no tenemos la vida en nuestro espíritu. Entonces Dios nos va a pedir y nos va a demandar cuenta. ¿Qué hiciste con la vida de resurrección que coloqué en ti? ¿A dónde la metiste? En el mundial de fútbol. Ahí la desperdiciaste. En la novela de las 9. Vamos a tener que presentarle cuenta a nuestro Dios. ¿Qué hicimos con su vida? Ninguno de nosotros escaparemos de ese juicio, hermano. Cada uno dará cuentas a Dios de sí. ¿Por qué? Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Viene hablando de un asunto de comidas. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. El texto griego más antiguo dice tribunal de Dios. Acá está el interlineal griego para los hermanos que quieran verificarlo. La textual también dice tribunal de Dios. ¿Por qué el tribunal de Dios? Porque Jesucristo es Dios. Sencillo, ¿sí? Entonces, la palabra griega para tribunal es bema, la palabra griega raíz. El bema era un tribunal no para condenar a muerte en el antiguo Atenas o en los griegos, sino que era una palabra que se utilizaba en las Olimpiadas griegas y era un asiento alto donde se sentaba el juez de las Olimpiadas, ¿sí? Y en ese asiento el juez iba a galardonar los puestos. Quién llegó de primero, quién llegó de segundo, quién llegó de tercero, y de acuerdo a lo que haya llegado, entonces recibía su galardón. No era un tribunal para condenación, a diferencia del tribunal que va a haber en el trono blanco. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bema, la palabra griega nos muestra que es un tribunal no para condenación. El asiento bema. Entonces, todos como creyentes, en algún momento vamos a estar frente a ese glorioso tribunal.
todos nosotros, y todas nuestras obras van a ser descubiertas. Y de acuerdo a lo que hayamos hecho, vamos a recibir la recompensa. ¿Sí? Muchas veces, hermano, el Señor juzga la motivación por la cual hacemos las cosas. ¿Sí? Y sumemos el texto, 2 Corintios 5, 10, que es el texto donde nos dice algo de eso. En esto nos vamos a demorar un poco más, en el tribunal de Cristo. 2 Corintios 5, 10, también no lo sabemos de memoria, ¿cierto? Vamos a leerlo desde el 9, hermano. Es mejor leerlo desde el 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. ¿Sabe por qué? Verso que sigue. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el bema de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿En cuál cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Nosotros vivíamos nuestra vida sin Cristo hasta que llegó un momento en la historia nuestra que Cristo vino a nuestra vida y nos perdonó, ¿cierto? Hasta ahí fueron nuestros pecados perdonados, ¿cierto? Y a partir de ese momento Dios nos introduce en Cristo y nos coloca en su cuerpo, ¿cierto? Y a partir de ahí empiezan los libros, porque a partir de ese momento Dios me colocó en el cuerpo. Naturalmente que es estando en este cuerpo, pero está refiriéndose más que todo estando en el cuerpo de Cristo. Porque lo que hice antes en el cuerpo ya me lo perdonó, ¿cierto? ¿Cómo me va a juzgar por algo que ya me perdonó? Me va a juzgar a cada uno de nosotros por lo que hayamos hecho en el cuerpo de Cristo, estando en su cuerpo, desde el momento en que nos colocó en su cuerpo. ¿Y qué dice la Escritura? Que puede ser bueno o puede ser malo. ¿Sí? Entonces, se va a recibir un galardón por lo bueno que se hizo. ¿Qué es lo bueno? La voluntad del Señor, la dirección del Señor, lo que el Señor te envió a hacer. ¿Qué es lo malo? Aunque tenga apariencia de piedad, si Dios no te envió, no tiene valor. Ayer lo dijimos, ¿cierto? Señor, ¿a que no adivinas lo que hice? Yo profeticé en tu nombre y me merezco la corona de justicia. ¿Y a que no adivinas? Yo expulsé demonios. ¿Cierto? Y esas cosas no son buenas, pues tienen apariencia de piedad. Pues ¿sabes qué? El Señor dice que no los conozco. Hacedores de iniquidad. Sea bueno o sea malo, o sea que nosotros estando en el cuerpo de Cristo podemos hacer cosas buenas y podemos hacer cosas malas. Y si yo hago lo bueno, lo que Dios me envió a hacer, lo que el Espíritu nos guió a hacer, la motivación con la cual yo hice las cosas, ¿cierto? Porque aunque yo no conozco tu corazón, Dios sí lo conoce. Y si hay algo podrido, lo va a sacar a la luz. A mí me puedes engañar y a los hermanos, pero a él no lo vas a engañar. A él no lo puedes engañar, hermano. ¿Cierto? Y entonces, si hiciste lo bueno, vas a recibir una recompensa. Si hiciste lo malo, también vas a recibir una recompensa. Porque se va a recompensar, sea bueno, sea malo. ¿Sí? Si hizo lo bueno, recompensa. Si hizo lo malo, también va a ser recompensado, porque Dios es un juez justo. Cetro de equidad es el cetro de su reino. O sea, Él es un Dios equitativo para dar a cada uno lo que se merece. ¿Sí? Lo que Dios hizo con Babilonia es justo. Eso es lo que se merecía. Lo que Dios hizo con el anticristo es justo porque eso se merecía. Y hablamos en pasado porque en Dios estas cosas son diferentes que para nosotros. Para nosotros está en futuro. Bueno, entonces vamos a mirar ahí mismo en 1 Corintios 3, que ya lo conocen. Vamos a mirar qué puede pasar en el tribunal de Cristo. Vamos a ver varias cosas que pueden pasar en el tribunal de Cristo.
Primera de Corintios 3, vamos a leerlo desde el versículo 11. Amén, hermano, ¿lo tenemos? Porque nadie puede poner otro fundamento, el temelios, la piedra que es Cristo, para edificar, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ok. Y si sobre este fundamento alguno edificare, la palabra griega oikodomeo, una palabra compuesta, oikos de casa y domeo de constructor o edificador. Entonces, nosotros todos los creyentes tenemos un fundamento. Sobre ese fundamento se puede hacer edificaciones, ¿sí? Entonces leamos, se puede edificar oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. ¿Listo? Entonces, Dios nos está revelando que nosotros los creyentes podemos hacer dos tipos de edificaciones. Una edificación en la cual se encuentra y se halla el oro, una edificación en la cual se encuentra y se halla la plata, y una edificación en la cual se encuentra y se halla las piedras preciosas. Pero también como creyentes puedes hacer una edificación en la cual se encuentra y se halle la madera, se encuentra y se halle el heno, y se encuentra y se halle la hojarasca. ¿Listo? Todos nosotros estamos susceptibles de hacer cualquiera de los dos tipos de edificación. Hay una particularidad con la madera, el heno y la hojarasca y con las piedras preciosas. Unas, la madera, el heno y la hojarasca las consigues ahí. Necesitamos hojarasca, necesitamos madera y no hay que hacer mucho esfuerzo. Tú la encuentras a la mano. Pero el oro, las piedras preciosas y la plata, tienes que hacer mucho esfuerzo para encontrarlas y tienes que cavar y hondo. ¿Cierto que sí? ¿A qué nos habla en parte esto? Nos habla de la negación de la vida del alma, de perjudicar el alma para que no esté tan tranquila y tan quieta y tan entera, ¿cierto? Para que se pueda hallar el oro, hermano. Y esto no es un asunto de palabras, esto es un asunto de realidad. Cuando yo me acerco a una hermana y a un hermano, nosotros percibimos si hay oro, pero también percibimos si hay madera. Inmediatamente, hermano, el mineral huele y la madera huele, y tú hueles y sabes. ¿Sí me entiendes? ¿Qué se está edificando en este hermano y en esta hermana o en esta iglesia? ¿Sí me entiendes? Entonces, estas cosas ya nosotros sabemos que representan el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero unas cosas se encuentran más superficialmente y otras cosas se encuentran más profundamente. Las cosas más superficiales es la carne tratando de imitar la obra espiritual, porque la carne es muy buena para imitar. ¿Ustedes han visto los mimos? ¿Sí? Así es la carne, igualitico. Vas tú caminando y camina igual a ti el mimo. Así es la carne. Pero la obra iniciada por Dios es una obra profunda, hermano. Es una obra en el interior del corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, ese tipo de edificación se le puede presentar a Dios. 13. Y la obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, el día que estemos delante del Señor, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Mixos, la palabra mixos significa pago por un servicio. ¿Sí? Tú te esforzaste, hiciste un buen trabajo, entonces yo te doy una paga por ello, ¿cierto? Y si la obra de alguno se quemare, porque hay una particularidad de los minerales y de la madera, el fuego la arrasa, hermano. El fuego tiene una particularidad de volver la madera en el último estado de la materia, las cosas, ceniza, hermano. Y el fuego la va a arrasar. Y ese día todas nuestras obras van a quedar expuestas, hermano. Y todo lo que hicimos va a quedar, se va a pasar por fuego, hermano. Hay veces pensamos en estas cosas, hermano, y nos da temor pensar que tenemos que ser expuestos y que la obra no se halle pasada por el fuego y no se halle en pie, hermano. Sufriremos pérdida. Y que el Señor nos ayude porque estamos tratando de perseverar, es para
que pueda estar en pie, hermano. Y se puede hallar la obra de Dios constituida en nosotros, el oro, la plata y las piedras preciosas. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdidas, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pues será salvo porque es creyente. El tribunal de Cristo no es para hablar de perdición o de vida eterna, sino para galardonar a cada uno de los santos. Bueno, entonces, vamos a ver un aspecto negativo, madera, oro y hojarasca, y vamos a ver un aspecto positivo, oro, piedras preciosas y plata. Vamos a ir a Mateo. Mateo 5. Mateo 5, versículo, ya le digo, hermanos, 22. Hermano, cuando nosotros estemos en la eternidad, delante del Señor, y estemos contemplando su gloria, la irradiación de su luz, y estemos delante de ese trono y ese tribunal, nosotros, estando en ese lugar, en ese momento, vamos a decir: Señor, ¿por qué no me esforcé más? ¿Por qué no me entregué más? ¿Por qué no sufrí más? ¿Por qué no me negué más? ¿Por qué no perdí más, Señor? ¿Por qué no hice más, Señor? Todas las riquezas que hay en Cristo, hermano. Y ese día nosotros vamos a sentir que vamos a llegar pobres a ese lugar, hermano. Oh, que Dios pueda darnos un destello de la eternidad, hermanos. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano o raca, o otra palabra puede ser idiota, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto a la gehenna, dice ahí el griego, al infierno de fuego, hermano. Debemos tener cuidado con el trato con nuestros hermanos. Lo que le hagamos a un hermano se lo hacemos a Cristo. ¿Sí? Si le haces bien a tu hermano, le haces bien a Cristo. Si hablas mal de tu hermano, hablas mal de Cristo. Si le dices idiota a tu hermano, le dices idiota a Cristo. Eso lo entendió Pablo cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? ¿Por qué me persigues, Pablo? Pero si yo a usted ni lo conozco, ¿cómo lo voy a perseguir? Y Pablo por eso entendió tanto de la unidad del cuerpo y es el que más habló de esa unidad preciosa que hay entre Cristo y nosotros. Porque somos uno con el Señor para todo, no solo para unas cosas. Entonces hay veces nosotros perseguimos a los hermanos, enjuiciamos a los hermanos, injuriamos, era la palabra que quería decir, a los hermanos y creemos que es contra el hermano. Hermano, es contra Cristo mismo. Y de eso tenemos que presentar cuentas ante el tribunal del Señor. ¿Cierto? Otro aspecto negativo del tribunal de Cristo, Lucas 14. Vamos a ver. Lucas 14, ya le digo qué texto, hermano. 14:34. Todos conocemos el caso de Lot y su mujer. La Biblia dice que era justo. Aunque me cueste creerlo, era justo. La Biblia lo dice, ¿cierto? Vamos a creer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Lot era justo. Pero efectivamente cuando examinamos la vida de Lot, podemos, para hablar de nuestro tiempo presente, era un creyente completamente carnal. La Escritura habla que nosotros debemos ser esa iglesia que la gente y nosotros podamos sentir el aroma a Cristo. Lo dice 2 Corintios, creo que es el capítulo 2, que es la fragancia suave de Cristo. Pero hay veces se acercan a nosotros y lo que huelen es carne, hermano. No huele a Cristo. Y Lot tenía ese olor a carne, hermano. Fascinado por Egipto, fascinado por Sodoma, fascinado por Gomorra. Y cuando los ángeles llegaron, él no quería salir. El hebreo dice que lo agarraron para sacarlo.
porque Dios se acordó de Abraham, ¿cierto? Y tenía su esposa. Si la cabeza era así, pues ¿qué queda para su esposa, cierto? Y hay un testimonio terrible con la mujer de Lot, hermano. Todos conocemos el texto, ¿cierto? Fue convertida en estatua de sal. Josefo, creo que es en Antigüedades, él dice que en su tiempo existía la estatua de la mujer de Lot. Y da la ubicación en el momento que él escribe. Creo que es Antigüedades de los judíos. Verso 34. Buena es la sal. Claro, la sal es muy buena. La sal tiene una particularidad con la carne, evita que se corrompa, ¿no? Y la iglesia dice que nosotros somos la sal, ¿cierto? Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? La sal es una referencia a los creyentes, ¿cierto? Estamos hablando del tribunal de Cristo. Entonces dice, cuando la sal pierde su sabor, ya no sirve para el propósito que la crearon, ni para la tierra, ¿cierto? Ni para la tierra. La tierra es una referencia al milenio, porque el milenio será en la tierra. Ni para el muladar. Los creyentes no son para la basura del universo que será la gehenna, eternamente. Ni para el muladar es útil. La arrojan fuera, ¿cierto? El que tiene oídos, oiga. ¿Cierto que sí? Amén, hermanos. Oh Señor. Entonces nosotros como creyentes, hermanos, cuando perdemos el sabor, dice la Escritura que va a ser echado fuera. Eso es madera, heno y hojarasca. Hay que hacerle al hermano así a ver cómo está. ¿Sí? Pero sí, el Señor dice que nosotros somos la sal de la tierra. Y si ya no podemos salar, si ya no podemos representar la vida de Cristo, si ya no podemos dar a conocer la resurrección del Señor, el amor del Señor, la misericordia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, todo lo que es Cristo, ¿quién lo va a hacer? Si no somos nosotros, ¿quién lo va a hacer? El mundo. No puede y no tiene cómo. Somos nosotros los que tenemos el Espíritu, hermano. Entonces, el aspecto negativo es que cuando nosotros vivimos para nosotros y no para el Señor, va a haber una consecuencia en el tribunal de Cristo. Y sumémoslo con 1 de Juan 2, 28, hermanos. Hermano, la palabra del Señor es para acercarnos al Señor. Para eso es su palabra, ¿cierto? No es para nada más. Es útil para redarguir, para instruir, para enseñar. Tiene muchos propósitos la palabra del Señor. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículo 28. Viene hablando a los hijitos, a los jóvenes y a los padres. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esa vergüenza el Señor nos la presentó con las vírgenes, ¿cierto? Nos presentó un caso donde habían 5 vírgenes sensatas, 5 vírgenes insensatas, y una se les iba acabando el brillo, ¿cierto? En la resurrección se va a ver la vida que cada creyente vivió. Los que estén alumbrando como las estrellas en el firmamento, este hermano vivió por Cristo, hermano. Pero van a haber unos hermanos que van a estar así. La luz va a estar muy tenue, ¿cierto? Y esa luz nos va a mostrar a nosotros cómo vivió la vida de Cristo. Es un asunto serio, hermano. Pensaría que las cosas más serias nuestras es la vida como creyente. Porque es que, ¿sabes qué, hermano? Dios nos dio algo que no se lo dio a nadie más, su vida. Los ángeles no tienen su vida, ¿o sí? ¿No? Aunque son espíritus, pero no tienen la vida de Dios. Los animales no tienen ni entendimiento.
¿cierto? Los querubines tan gloriosos, los serafines, los ancianos de toda la creación, los arcángeles, los ángeles, Galgal, todos estos seres vivientes, con todo y lo glorioso que son, no tienen la vida de Dios. Por eso Dios va a ser más riguroso en el juicio con nosotros, porque teníamos su vida. Nadie más la tenía, solo nosotros. ¿Qué hicimos con ella? Buena pregunta para nosotros. Pero vamos a ver el aspecto positivo, Apocalipsis 22, ahí más adelante. No vamos terminando todavía, hermanos. Apocalipsis 22, 12. Apocalipsis 22, 12. He aquí yo vengo pronto. Aleluya, ¿cierto? Aleluya, que el Señor viene. Pero no viene solo. ¿Qué más dice? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea sus obras. Hay 5 coronas, no las vamos, no, porque la carga no es hablar de las coronas, pero hay 5 coronas. En 1 Corintios 9:25, la incorruptible, la corona de gozo en 1 Tesalonicenses 2:19, la tercer corona de vida en Jacobo, Santiago 1:12 y Apocalipsis 2:10, la corona de justicia en 2 Timoteo 4:8 y la corona incorruptible de gloria en 1 de Pedro 5, versículo 4. Ahí están las coronas, ¿cierto? ¿Quién quiere una? Las coronas tienen un precio, hermano. La salvación no tiene precio. Cristo la pagó en la cruz. Como dijimos en la primera reunión, el Señor dijo, consumado es, tetelestai. Todo está pagado. ¿Sí me entiendes? Pero los galardones debemos poner lo que Dios nos dio. Y añadiendo y poniendo, pero de la cosecha de Dios, de lo que Dios inició. Eso, poniendo. Entonces, ese es el aspecto positivo del tribunal de Cristo. También lo dice 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿El amor quién es? Cristo es el amor. Cristo es la gracia, Cristo es la justicia, Cristo es la paz, Cristo lo es todo. ¿Amén? ¿Cierto? Entonces, Él en el que se ha perfeccionado, y si Cristo nos ha perfeccionado en nosotros no es porque Dios no tenga poder. Dios tiene todo el poder que usted quiera y que ni siquiera podemos imaginarnos. Pero usted recuerda cuando el Señor Jesucristo dice, y allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Saben dónde fue? En su propia ciudad. Y es Dios, todopoderoso. Pero ¿por qué no pudo hacer milagros? Por el corazón del hombre. ¿Cierto? Entonces, cuando la vida de Cristo se ha perfeccionado desde el interior en nuestra vida, el amor, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Sí ve cómo dice el texto? Porque el amor de Dios es perfecto en sí. No necesitas que tú le añades nada. Si nosotros les damos gloria hoy a Dios, ¿será que Dios será más glorioso? No, Dios es eternamente glorioso. ¿Y si será que le damos santo, santo, santo al Señor, será más santo? No, Dios es infinitamente santo. Entonces su amor es perfecto, pero en nosotros se tiene que perfeccionar. Y si el amor de Dios no se perfecciona en nosotros, nosotros vamos a tratar de amarnos con nuestro amor natural y vamos a causar tropiezos en la casa de Dios. Porque todavía nos queremos amar con ese amor natural, ¿cierto? Todavía queremos llevar las cosas muy naturalmente, como las quiso llevar Bernabé, como hablamos hoy con los hermanos. Bernabé, Juan Marcos en algún momento no quiso ir a la obra con Pablo, ¿cierto? Entonces Marcos
Bernabé quería llevar a Juan Marcos a la obra y Pablo dijo no, porque él nos abandonó en su momento. Y Bernabé, no, me voy con él. Bueno, lléveselo. ¿Sabe por qué lo prefirió? Porque eran primos. O sea, primó la familiaridad para tomar decisiones en la casa de Dios. Hay veces prima mucho la amistad, que pensamos igual, que hablamos parecido, que pensamos lo mismo y hacemos lo mismo. No, hermano, eso no tiene cabida acá. Y por causa de eso, Bernabé fue quitado del libro de los Hechos. Completamente. Aparece por allá en Primera de Corintios, pero ya Bernabé. En esto está perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. La puerta del juicio. ¿Sí? Hermano, que podamos vivir una vida acorde a la vida de Dios para que cuando nos presentemos ante el Señor tengamos confianza. Ese día que tengamos confianza. No sabemos cuándo viene la muerte, hermano. La muerte puede venir en cualquier momento para cualquiera de nosotros. ¿Será que estamos preparados para presentarnos? ¿Será que hemos vivido la vida de Dios? ¿Hemos negado la vida nuestra? ¿Hemos gastado nuestra alma, nuestra fuerza, nuestro tiempo, nuestro entendimiento, nuestro dinero, nuestro corazón, nuestro hogar? ¿Todo para Él? Confianza en el día del juicio, pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. Entonces, todos nosotros tenemos que comparecer ante nuestro Señor y tenemos que dar cuenta de sí. Pasemos a otro juicio, estamos viéndolo rápido porque estamos viendo muchos. Pasemos a un casi último juicio, ya conocemos también este juicio. El juicio a las naciones, Mateo, eso es 25, 31. Mateo 25, 31. Hay hermanos, hay dos escuelas, las presento, para que cada uno de nosotros tenga libertad de poder añadirse a la que crea más escritural. Aquí dice 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Primera escuela, dice que el trono en el que se va a sentar el Señor Jesucristo fue el trono que le ofrecieron que el Padre le ofreció, el trono de David, que se profetizó cuando nació el Señor en Lucas, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor venga, gobernará desde Jerusalén y se sentará en el trono de David como rey. Esa es la primera escuela. La segunda escuela dice que el trono del que habla acá es el mismo trono en el que está sentado ahorita el Señor con el Padre. Entonces, todos nosotros tenemos libertad para saber a cuál nos añadimos. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Estas naciones son las naciones vivas, que estén cuando nuestro Señor Jesucristo venga a la tierra, coloque los pies en el monte de los olivos, ¿cierto? Y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda, ¿cierto? Entonces el rey dirá a los de su derecha, ¿qué les va a decir? Venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, estos justos, se refiere a estas naciones que hicieron esto. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? Recuerda que estamos hablando de la unidad. Lo que ellos le hicieron a Cristo. ¿Cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños,
a mí me lo hiciste. ¿Cierto? Entonces las naciones en ese momento de persecución, porque va a estar el anticristo con todos los suyos matando y persiguiendo a los hermanos en Cristo, primero van a haber naciones que no van a estar de acuerdo con el gobierno del anticristo, eso lo revela clarito Daniel, pero van a haber naciones que van a ayudar a los hijos de Dios en esos momentos, los van a sustentar, les van a dar abrigo, les van a dar bebida, les van a dar comida. Eso también tiene su recompensa, ¿cierto? ¿Cierto? Dios es un justo, Dios es un juez justo. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. ¿Qué va a pasar con ellos? E irán estos al castigo eterno y los justos, ¿a dónde? A la vida eterna, hermanos. ¿Cierto? Ese va a ser la paga a las naciones cuando Dios venga. Las naciones que estén vivas en este momento, porque va a haber otro juicio a las naciones muertas en el gran trono blanco, ¿cierto? Va a haber otro juicio que van a tener los 12 apóstoles. Vamos a ir a Mateo 19, 28. Pedro venía diciendo: Señor, nosotros los hemos dejado todo y ahora ¿qué vamos a tener? Y les responde el Señor 19:28. Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, el mismo lenguaje de Mateo 25:31, vosotros que me habéis seguido también, ¿qué? Os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar ¿a quién? A las 12 tribus de Israel. La iglesia que viene de nacionalidad gentil no va a juzgar a Israel. Los que van a juzgar a Israel son los 12 apóstoles. Ellos se van a sentar sobre 12 tronos y van a ejercer un juicio sobre Israel. La escritura dice que nosotros vamos a juzgar el mundo, ya la vamos a leer, pero nosotros no vamos a juzgar a Israel. A Israel lo juzgará los 12 apóstoles. ¿Por qué va a juzgar los 12 apóstoles a Israel? Porque la escritura dice en Apocalipsis 20:14 que tuvieron facultad para juzgar. Y si hay alguien que tuvo facultad para juzgar, fueron los apóstoles, hermano. Ellos palparon al verbo de la vida y vivieron la vida. ¿Cómo decirlo? Ustedes recuerdan Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. Y la traducción que tiene la textual efectivamente es una muy buena traducción. Tabernaculizó. Ok. Pero hay algo más. El verbo también tiene que tabernaculizar en nosotros. El verbo se está encarnando en la iglesia porque ahí están conociendo a Cristo. Y la gente conocía a Cristo en los apóstoles. Conocía a Cristo en los apóstoles. Entonces Dios les va a dar a ellos que juzguen las 12 tribus de Israel. Nosotros no vamos a juzgar a Israel, sino ellos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Bueno, vamos a leer Isaías 33. Ya vamos terminando, hermanos. Isaías 33. Vamos a leer el versículo. Disculpe, hermanos, 32. Isaías 32:1. Naturalmente hablando del reinado de nuestro Cristo amado. Y mire cómo dice. Isaías 32, versículo 1.
He aquí que para justicia reinará un rey. Claro, porque Cristo amó la justicia. Amó que se estableciera un justo juicio en la tierra y en el universo. ¿Has amado la justicia? Ahora la pregunta para la iglesia, ¿has amado la justicia? He aquí para justicia reinará un rey, ¿y qué más? Y príncipes presidirán en un juicio. Donde esté Cristo está la iglesia. Recuerde que nosotros fuimos puestos en Cristo, ¿cierto? Entonces, los príncipes presidirán en juicio con el rey, que va a juzgar todas las cosas, y ahí estaremos nosotros juzgando con el Señor. ¿Cómo lo sabemos? Por la suma de la palabra, 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, vamos a leer el versículo 3 solamente. Nuestro hermano nos hacía una pregunta anoche en relación con el texto que vamos a leer. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? El 2 dice que también vamos a juzgar al mundo, pero al mundo todavía no lo vamos a ver. Estamos yendo por pasos. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Claro, porque había un problema en Corintios. No podían juzgar las cosas entre la iglesia, sino que tenían que llevar a los inconversos para juzgar las cosas de la iglesia. Entonces, en ese contexto le dice Pablo, 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuáles ángeles? Sería la pregunta. Unos han dicho que son los caídos, otros han dicho que son los ángeles que están con Dios. Cuando ustedes ven la visión de Ezequiel, que tiene la visión de los querubines, ¿recuerda? Hay un trono, luego hay como un mar azul y abajo en cada esquina hay un querubín de 4 alas. Hay querubines de 2 alas, esos son querubines de 4 alas. Entonces hay una particularidad cuando Ezequiel los describe. ¿Y sabe qué dice Ezequiel de los querubines? Que sus pies son como de bronce muy bruñido. El bronce representa el juicio. Esos querubines pasaron por el juicio y salieron victoriosos. ¿Se me entiendes? Los ángeles son personas. Oye, hermano, ¿cómo dices eso? Pues la persona la que tiene conciencia de sí mismo. Sea persona de naturaleza espiritual como son los ángeles, sea persona de naturaleza humana como somos nosotros, o sea persona de naturaleza divina como lo es Dios. ¿Cierto? Entonces, los ángeles tenían voluntad para seguir a Dios o no seguirlo. Y unos escogieron no seguir a Dios. Entonces, sobre esos que escogieron no seguir a Dios, va a haber un juicio. Dios ya ejecutó un juicio, pero Dios nos ama tanto que nos ha introducido en la comunión que tiene con su Hijo. Pero también nos introduce en el juzgar todas las cosas. Porque el texto dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Vamos a sumar 2 textos, 2 de Pedro 2:4. Y lo sumamos con Judas capítulo 1, versículo 6. 2 de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esa es la diferencia de los ángeles y nosotros. Nosotros pecamos y nos perdonaron. Los ángeles no, hermano. No hay misericordia para ellos. Hermano, pero sus misericordias son nuevas cada mañana. Claro que sí, pero para ellos no hay. Para ellos no hay. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Bueno, conocemos que la palabra griega no es infierno, sino tártaros. En la mitología antigua, en la mitología griega, el tártaro era las prisiones de los titanes, ¿sí? En la antigüedad.
Aunque naturalmente aquí está hablando del contexto en Génesis, pero efectivamente a estos ángeles no fueron perdonados. ¿Y están reservados para qué? Para el juicio. Lo mismo dice Judas, capítulo único, lo voy a leer, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Sí? Entonces ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo va donde los gadarenos y uno de ellos, no recuerdo cuál evangelista lo dice, ¿has venido a destruirnos antes de tiempo? Porque ellos pensaron que con la venida de Cristo se les había acabado el asunto, ¿cierto? Porque hay un juicio sobre ellos. Ellos pensaron que con la venida de Cristo ya se iba a ejecutar el juicio, ¿cierto? Entonces, ellos están reservados para un juicio. Y ese juicio lo va a hacer Cristo juntamente con la iglesia, ¿sí? En algún momento estábamos buscando cuándo iba a ser el juicio a los ángeles. Porque la Escritura, al menos en el caso nuestro, no hemos visto con claridad bien cuándo va a ser el momento. Pero recuerdo en Colombia, el hermano Gino, ellos transcribieron un folleto que se llama 3 visiones y un sueño. No sé si ustedes lo conocen. Sí, ok. En 3 visiones y un sueño, ¿recuerdan a Elder? Ok. Elder habla en la visión que tiene, en lo que dice, de pronto él dice algo que no está tan explícito en la Escritura. Él dice que en el momento en que el diablo va a ser juzgado, juntamente con él van a ser juzgados todos los espíritus caídos. ¿Sí? En ese momento en que el diablo va a ser echado a la gehenna de fuego, va a ser echado juntamente con él todos los espíritus malignos, ¿cierto? Eso va a suceder después del milenio. Vamos a leerlo. Apocalipsis 20, versículo 7. Ya vamos terminando, hermanos. Apocalipsis 20, vamos a leerlo. Vamos a leerlo desde el 10. Vamos a leerlo desde el 10. Contexto. Bueno, pasó el milenio. La tierra se volvió a poblar de naciones, porque estamos hablando de 1000 años. ¿Sí? La tierra otra vez se llenó de personas y el diablo fue suelto de la prisión en que estaba con los suyos, porque estaba en el abismo, y el abismo es una prisión de demonios. ¿Cómo lo sabemos? Apocalipsis 9. ¿Sí? Okay. Entonces salieron el diablo con todos los suyos a engañar a todos y otra vez a levantarse en contra del Señor. Una batalla completamente perdida, hermano. Desde que comenzó en el corazón de Luzbel la batalla, la perdió. ¿Sí? Entonces dice el 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados por día y noche por los siglos de los siglos. ¿Sí? Entonces aquí Dios hace un juicio contra el diablo y contra todos los suyos, hermano. ¿Sí? Por el pecado que cometió en Edén, cuando fue creado, por el pecado que trajo a la tierra, porque el pecado no es de carácter terrenal, hermano. El pecado se originó en los cielos con él, por toda la maldad que causó, por rebelarse en contra de la autoridad de Dios. Ese ser, aunque ya el Señor lo venció en la cruz, llegará un momento en que va a ir a la gehenna de fuego, porque Dios es un juez justo, hermano. Y en el juicio a las naciones dice, ya hermanos, eso en Mateo 25, en el juicio a las naciones termina diciendo, en el 41, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. ¿Para quién era la gehenna? ¿Para el hombre? No, hermanos. Para el hombre era ser semejante a Dios. La gehenna no fue hecha para el hombre. Cuando Dios creó al hombre no existía, ¿cierto?
La gehenna fue preparada como juicio para el diablo por haberse rebelado en contra de la autoridad del Señor, hermanos. Amén. Después del juicio al diablo, que es en los finales del milenio, viene un último juicio. Bueno, vienen 3 juicios más, que lo vamos a considerar entonces Dios mediante en la próxima reunión. ¿Esto con qué fin? Hermano, que haya temor y amor hacia nuestro Dios, de entender que nosotros tenemos que presentarnos ante el Señor de los cielos, ante el Señor glorioso de la tierra, y van a ser descubiertos nuestros corazones, hermano. Toda nuestra historia va a ser revelada ahí. ¿Qué quieres que aparezca? ¿Qué queremos que aparezca? Que el Señor nos ayude, hermano, a andar en temor y en amor delante de Él, hermano. Vamos a orar al Señor, hermanos.